El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenido a este tu programa Derecho y Palabra. Es un placer nuevamente estar contigo. Hoy estaremos hablando y resumiendo un tema de algo que nos ha venido cargando en los últimos meses, que ya hemos estado compartiendo en diferentes foros. Es el tema la fe en el contexto cultural de Puerto Rico. Probablemente en los próximos programas estaremos hablando de este tema, porque tenemos que entender qué es lo que ha sucedido culturalmente en los Estados Unidos y en Puerto Rico, que es un diseño muy establecido de cambiar nuestros valores. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenidos a esta primera parte de tu programa Derecho de Palabra. Trataré de ir pausado, pero los que me han seguido saben que yo no soy muy pausado. Siempre soy rápido porque mi naturaleza es ser rápido. Soy apasionado, hablo duro, ese es mi tono de voz, pero también voy a tratar de ser un poco más sosegado y quiero que te esfuerces en seguirme. Este es un tema muy importante, sobre todo para la juventud. Es la fe en el contexto cultural de Puerto Rico, que está íntimamente ligado a los Estados Unidos. Quiero poner en pantalla una cita de un gran predicador inglés, Charles Spurgeon. Se le llamaba el príncipe de la predicación, y quiero dar unos detalles. Bebía vino, fumaba tabacos, tenía gota y no hacía dieta. Y es uno de los predicadores más grandes que ha producido el mundo, donde cada vez que él predicaba, las conversiones eran multitudinarias, porque Dios lo usaba de manera poderosa, porque hay elementos culturales en la fe que tenemos que entender. Pero eso no es el tema de hoy, solo te lo doy para que pienses sobre ese particular. Pero él dice lo siguiente en uno de sus mensajes, The Candle. Él tiene unas colecciones muy buenas. Yo les recomiendo que busquen Discurso a mis discípulos, porque la verdad nos hace libres luego de convertirnos en discípulos. Eso es una nota al calce. Pero fíjense lo que él dice. A menudo oigo decir, no traigan la religión a la política. Precisamente ahí es donde debe ser llevada. Nuevamente, a menudo oigo decir, no traigan la religión a la política. Precisamente ahí es donde debe ser llevada. Director, podemos volver. Para poder entender lo que estoy tratando de transmitir, y esto es un taller que estoy llevando a diferentes lugares, y es un producto de la oficina de base de fe que dirijo en La Fortaleza, y quiero traer unas definiciones no tanto desde el contexto bíblico, porque la fe no es solamente fe cristiana, hay fe en otras cosas. Por tanto, tenemos que tratar de entender la fe más allá de lo que dice Hebreos. Es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Básicamente es eso, pero nos vamos a esforzar en tratar de traerlo más allá de nuestra cosmovisión cristiana. Y la fe tiende a ser un conjunto de creencias de una religión, de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Son creencias en una religión. Puede ser creencia, credo, dogma, una convicción es una creencia, un ideario, tener ideas, ideología, convicción, principio, certidumbre, convencimiento. Yo sé que la lista es larga. Lo que queremos es estar introduciendo este tema para provocar en ustedes el pensamiento. Antes de comenzar este programa, hice una pregunta a mi director y a otra joven que estaban aquí, si ellos consideraban que la fe fuera un valor. Quédate con esa pregunta en mente. Si la fe es un valor en nuestro estilo de vida. Ya habiendo hablado un poco de la fe, quiero citarle unas citas bíblicas muy interesantes. Oseas 4:6 nos dice,
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En otra versión, mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí. Perece por no seguir mis instrucciones. En otra versión, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Los que siguen mi página Derecho y Palabra, los invito a que lo sigan. Yo recibí muchísimos ataques por una frase que yo di en este programa y que la puse en mi página y dice, si no sabes lo que conoces, no hables ni te metas en eso. ¿Por qué? Porque no lo puedes explicar. Por tanto, si necesitamos conocimiento para no perecer, sobre todo los que somos cristianos en el Dios en que creemos, y si esto se llama la fe en el contexto cultural de Puerto Rico, ya más o menos dijimos lo que la fe es un grupo de ideas, un grupo de personas, un solo individuo puede tener un grupo de creencias por los cuales guía su toma de decisiones. Usted puede creer en algo, pero ese algo no dirigir su vida. Usted ser un pancista, a pesar de que tenga unas convicciones, pancista que prefiere comer, aunque su fe sea otra. Pero hay muchas personas que viven basado en lo que creen. Y eso es parte de nuestra cultura. La cultura incluye, escúcheme bien, lo que incluye la cultura: religión, moral, artes, protocolos, la ley, la historia, la economía de un determinado grupo que adopta el grupo o la sociedad humana en términos generales. Se refiere a las distintas manifestaciones del ser humano. Para algunos, lo que crea el ser humano es cultura. No necesariamente es uniforme y puede incluir diferentes pensamientos, posturas o cosmovisiones de la vida. He usado 3 veces la palabra cosmovisión. Pronto la estaremos definiendo. Así que vamos a trabajar sobre eso, pero la cultura incluye la religión. La cultura es artes, educación, moral, protocolo, historia, economía. Pero si se fijan que si usted busca una definición seria de la cultura, incluye la religión y la cultura de un grupo, de un pueblo, de una nación, es lo que lo define como una sociedad. Es lo que lo define. Mira, esa gente cree en esto, mira, esa gente cree en esto, esta gente, mire, yo estaba en una actividad, conocí 2 rabinos judíos, uno de ellos se estaba celebrando un día especial, uno de ellos no podía ser tocado por mujeres porque se contaminaba. El otro, que también es rabino judío, no tenía problema en tener contacto físico con ninguno. Es la misma cultura, pero con diferentes variaciones religiosas, pero ambos practicando la misma religión con diferentes manifestaciones. Pero había unos elementos comunes que como judíos los unen. Simplemente prácticas religiosas distintas, pero la misma fe en Dios. Eso los define, se consideran el pueblo de Dios, y la palabra nos dice a nosotros, oye, ten cuidado con el tronco, que tú fuiste pegado al tronco, y el tronco es el pueblo de Israel. ¿Ok? No estoy hablando de sionismo, estoy hablando de la realidad que viví. Ellos están definidos no solo por eso, sino por sus estilos de vida, por su forma de vestir, sus estilos alimentarios, las manifestaciones de su fe. Su cultura es judía. En Puerto Rico tenemos una cultura religiosa que incluye los protestantes, los católicos y otra serie de iglesias que podemos calificar de diferentes maneras, pero eso es nuestra cultura religiosa. Ok. Las manifestaciones culturales es la forma y manera en que nosotros, los pueblos y las sociedades, nos expresamos. Costumbres, conductas, ritos, valores o formas artísticas que son parte de la identidad cultural de un pueblo, una región, una nación, era lo que le estamos explicando. Ahora bien, voy cerrando porque quiero dar los últimos minutos de esta sección a lo que es la cosmovisión. La cosmovisión es la visión, entendimiento, cómo usted concibe el mundo, muchas veces basado en nuestros valores, principios, enseñanzas y experiencias. La fe juega un papel importante en eso que hemos definido. El cristiano tiene una cosmovisión de mundo que parte de la palabra de Dios y de su fe en Dios. La cultura secular parte de unos principios impactados por esa fe, pero no se manifiestan igual. ¿Ok?
Esa cosmovisión depende del grupo, de las personas o la sociedad. Se puede dividir en tradicional, en religiosa, en la comunidad. O sea, son muchas cosas. Algunos dicen, mira, que la historia se divide en la historia posmoderna, la contemporánea, la pluralista, la subjetiva, pero básicamente la cosmovisión es cómo usted ve el mundo, cómo usted ve su vida, cómo usted ve lo que lo rodea, cómo usted, a base de eso que usted tiene en su entendimiento, se relaciona. Y si usted tiene unos elementos de fe que usted vive, usted se va a relacionar con la sociedad basado en su cosmovisión. Cosmos, cómo veo yo todo aquello que me rodea y lo que sucede. Es bien importante que dominemos eso, porque esto va a ser la base de lo que va a establecer los principios culturales de un pueblo, de una mayoría. Así que no te vayas, continuamos en breve. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Para que vayas entendiendo la función de la fe en nuestra cultura y cómo eso va evolucionando, voy a darte unos pensamientos que quiero que trabajes. Y que me voy a esforzar para ir tranquilo, para tratar de leer, que usted pueda procesarlo. Si usted no entiende, usted vuelve y repite el programa cuando salga a YouTube, le da al frente, le da atrás. Y recuerde que el título es La fe en el contexto cultural de Puerto Rico. La iglesia es un agente cultural, promueve valores. La iglesia promueve el respeto a la vida. La iglesia promueve el respeto a la dignidad humana. Te voy a dar 2 ejemplos. No matarás. Tu embrión vieron mis ojos. Dignidad humana. Gálatas nos dice que en el Señor no hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego. Todos son iguales delante de Él. La vida y la dignidad humana son hilos que conducen a valores fundamentales. Influencian en el arte. Cuando usted va a las pinturas, ayer yo estaba en la Fortaleza, estaba con un amigo mío sacerdote y vemos un cuadro. Yo no soy tradición católica. Cuando miramos el cuadro, nadie sabía de quién era y él dice, a mí se me parece que esa es Santa Catalina. Yo digo, bueno, pero esa santa tiene una corona. Dice, pero se parece a los cuadros de Santa Catalina y de repente descubrimos que el letrero de al lado, hay un letrero al lado de la foto del cuadro que decía de quién era y era de Santa Catalina. Ahí usted ve cómo la fe incluye nuestra cosmovisión. Yo no reconozco a Santa Catalina porque yo no practico la tradición religiosa desde el punto de vista católico, pero él sí. Yo amaré a Lutero y hay gente que no ama a Lutero porque Lutero hace que surja la iglesia protestante, por favor, en términos generales. Por ende, vemos la influencia de nuestros valores religiosos en nuestra manera de ver la vida. Él inmediatamente identificó la Santa Catalina. Usted me puede poner a mí todos los cuadros de los santos católicos y yo no le puedo identificar ninguno porque tienen unas simbologías especiales. Pero hay otras áreas de la vida cristiana mía que yo puedo identificar cosas que él no puede identificar porque son parte de mi cosmovisión y mi formación. Pero esos son valores religiosos que inciden sobre la vida de un pueblo y que se han aglutinado marcando nuestra personalidad social. Ok. La religión, como les dije, influencia en el arte, pintura, arquitectura, música. Es una herramienta de evangelización y expresión de la fe y manifestación cultural secular. Se fomenta una cultura eclesiástica que sostiene la innovación, pero también valora las costumbres y prácticas que reflejan el respeto por lo sagrado, diferenciando cultura de doctrina. Una cosa es la doctrina religiosa y otra cosa es la cultura. Sin embargo, la mayoría de las acciones de las iglesias no se distinguen en la defensa de la libertad religiosa de las personas. Lo vimos en el COVID. O en un principio, cuando se emitieron las órdenes del COVID, se decía que las personas que quisieran una excepción por libertad religiosa
tenían que traer una declaración jurada de su pastor y de que sea el dogma de la iglesia. Eso brilló por su ausencia. Un 90% de los pastores se negaron a firmar esa declaración jurada. Tan pronto se aceptó en Puerto Rico, luego de varios pleitos judiciales y reclamaciones políticas, legislativas y de muchos diálogos y pleitos de los Estados Unidos en Puerto Rico, se aceptó que el individuo no necesitaba la firma del pastor, y el crecimiento de las excepciones religiosas desde el punto de vista individual aumentaron. ¿Por qué? Porque el COVID impuso una cosmovisión de que para tú poder alegar que tienes una religión, una iglesia tenía que cubrirte. Nuestra libertad religiosa, reconocida en la Constitución, y por aquí estoy llegando al punto, reconoce la libertad religiosa del individuo, porque eso fue de uno de los elementos fundamentales que los padres fundadores de los Estados Unidos tomaron en consideración al momento de hacer la Constitución, porque venían de una nación que no solo controlaba la vida eclesial, nombrando los pastores, sino que incidía sobre la vida de las personas, imponiendo valores religiosos. Y ellos dijeron, cada individuo tiene la misma dignidad, por tanto tiene derecho a practicar su fe religiosa libremente. En Puerto Rico se le quiso quitar ese derecho dándoselo al pastor, al obispo, al sacerdote, a la institución religiosa, sabiendo que ya hacía más de 40 años se había determinado que eso es un derecho del individuo, porque es su cuerpo, son sus creencias. Hay limitaciones, tampoco era un derecho absoluto, ¿ok? Por tanto, en términos culturales, las personas son representadas por las instituciones de fe o de defensa de valores, reflejando así que culturalmente ambas manifestaciones religiosas son parte de la cultura. Es parte de la cultura la libertad religiosa individual y es parte de la cultura la libertad religiosa mediante asociación, porque el Estado no puede imponer ni limitar ninguna creencia religiosa con excepciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que la iglesia y los individuos en su carácter individual, valga la redundancia, o en grupos conservadores de base de fe, se enfrentan a una cultura cambiante y donde gobiernos han influenciado para imponer valores ajenos a la cultura vigente o representativa de un solo grupo o de ideología. Y aquí vamos para que entiendan por qué en Estados Unidos, y lo vimos marcadamente al principio de este cuatrenio, había oposición para que se orara en el gobierno. La oración en el gobierno es algo histórico, que no violenta la separación de iglesia y Estado para nada, y eso ya fue resuelto. Pero ¿por qué se hace eso? Para que la gente comience a perder su valor cultural religioso de expresarlo públicamente mediante la oración y puesto nuestra confianza en Dios Todopoderoso, como dice nuestra Constitución. Y escuchen esa frase que es el cierre. Puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso. ¿Qué significa eso? Que cuando empiezan a prohibir que en las escuelas se ore, que empiezan a prohibir los devocionales en las agencias de gobierno y en las empresas privadas, lo que se está tratando de destruir es la cultura y el valor de la religión en la vida del puertorriqueño, que tiene como parte intrínseca de su sociedad la oración. La contradicción es que muchos medios de prensa atacan esto, pero cuando entran en crisis piden oración. ¿Por qué? Porque fuimos creados con ansia de eternidad. Hay en el ser humano una ansia, una búsqueda de algo más allá de lo que ven sus ojos. Como dijimos, eso es fe. ¿Fe en qué? No sabemos, pero eso es un elemento que tiene todo ser humano. ¿Por qué entonces nosotros vemos toda esta movida de imponer una perspectiva de género? Para que se empezaran a aceptar unos valores culturales contrarios a los valores religiosos de este pueblo. El matrimonio entre personas del mismo sexo, 20 años atrás eso era inconcebible. Ahora eso se está presentando, se acepta y ya vemos iglesias que lo validan como un principio religioso, apartándose de la enseñanza bíblica. Eso no es por chiste, eso es para ir rompiendo la influencia de la palabra de Dios en el individuo, que a la misma vez impacta la cultura, y ese individuo también tiene el derecho constitucional de involucrarse en la política. Y esa fue la dinámica que se dio
en los últimos 4 años en Estados Unidos y en Puerto Rico, individuos que se organizan, individuos en su carácter personal, que entran a participar del proceso político porque se dieron cuenta y retomaron el conocimiento de que con las leyes tú puedes cambiar la cultura del pueblo porque se impone. Ese es el sistema socialista y fascista de gobierno que te impone lo que el Estado entiende que es lo mejor para ti, para cambiarte tu cultura. Y quizás a gente de mi edad no tiene mucho que ver, pero un joven, un niño que se está creando en esa sociedad, que se le enseña el culto al Estado, que se le enseña el socialismo, que se le enseña que no es necesario orar, dentro de 5 o 10 años perdimos nuestra cultura porque ellos van a ser la fuerza dominante. Por esto, eso que nosotros hemos visto fue un diseño muy bien estudiado y trabajado para eliminar la fe cristiana y la fe religiosa de nuestro contexto cultural. ¿Y por qué está en nuestro contexto cultural? Porque en Puerto Rico y los Estados Unidos la fe representa un valor moral. Empezamos diciéndole derecho a la vida, derecho a la dignidad. Quiero decirle más. La Biblia reconoce la propiedad privada. No hurtarás. La Biblia condena el adulterio. Dice, no desearás la mujer de tu prójimo para desearla. Nosotros hemos abandonado ciertas causales de divorcio que tienen su explicación lógica para entrar en la intimidad. Pero el adulterio era una de las causales que había allí, una de las menos que se usaba, pero eso viene de unos principios y unos valores familiares que vienen de la tradición judio-cristiana basadas en la Biblia. La Biblia no condena la inversión. Da 10 talentos, 5 talentos, 1 talento y recompensa a aquellos que lo multiplicaron. Se lo quita al que menos tenía porque no hizo nada con ellos y se lo dio al más capaz, al más que tenía, que teniendo más lo multiplicó. O sea, la Biblia no es capitalista, pero la Biblia sostiene que el ser humano tiene que maximizar y poner a generar ganancia aquello que posee. Dígame si eso no es un valor económico, dígame si eso no es un valor político. Pero cuando usted empieza a hablar de la socialización de la propiedad privada, el poder del Estado para poder intervenir en sus finanzas privadas, ya usted ve un choque cultural de un valor religioso que se convirtió en un valor cultural que se convirtió en un derecho constitucional. Y eso es lo que está pasando en la moralidad de nuestro pueblo, está pasando en la forma que vemos los asesinatos, está pasando en la forma que vemos el aborto, está pasando en la forma que vemos el matrimonio, porque no podemos olvidar que la fe es bien importante como un contexto cultural, es un valor y concluye el proceso convirtiéndose en un derecho constitucional de protección de la libertad religiosa. No te vayas, continuamos en breve. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Palabra que transforma y fe que activa milagros. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Sé que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM.
cuando ese valor se convierte en un derecho constitucional. Por eso cuando te dicen que no puedes orar en un lugar público, lo que se está atacando es la Constitución, el derecho constitucional, la fe que se convirtió en parte de la cultura, la parte de la cultura que se convirtió en un valor esencial del pueblo, y ese valor fue protegido en la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos y fue defendido en la Constitución de Puerto Rico. La fe es un derecho constitucional. La fe es un valor de un pueblo. Nuestra fe es parte de nuestra cultura y se nos está tratando de quitar, se nos está tratando de imponer algo. ¿Para qué? Para que nuestra nueva generación, nuestros jóvenes, nuestros niños no se familiaricen con la oración. Por eso hay tanto malestar que la oración está entrando a las escuelas. Las meditaciones están entrando en la escuela. Las agencias de gobierno se están dando los cultos como se daban hace 20 años atrás. Eso era totalmente normal, no era nada raro. Ahora, hoy en día, se ve como una generación lo ve raro porque no lo vivió. Se crió bajo una época de un Estado violando la Constitución, imponiendo una idea contraria. Recuerden que la ideología puede ser una fe, pero la ideología nunca alcanzará el nivel de una fe, porque una fe verdadera establece los principios de la vida de la persona. La fe que se vive realmente es la cosmovisión de la persona, y la cosmovisión de Puerto Rico está establecida en la Constitución de Puerto Rico, como la cité, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso. ¿Que eso es un concepto de religión civil? Sí, es un concepto de religión civil, porque hay libertad religiosa, no podemos imponer doctrinas ni dogmas, pero la esencia es la existencia de Dios, y que en ese Dios nosotros ponemos nuestra fe. Y quiero acabar con un caso donde se establece que no necesariamente la creencia religiosa impone la cultura, pero sí cómo la cultura modifica ciertas creencias religiosas que no son valores culturales. En el caso de Reynolds versus US del 1878, es un caso que acusan a este hombre por bigamia, por tener 2 esposas. Es un caso que establece la estrecha relación que existe entre el derecho y la cultura, pero la cultura prevalece porque es un producto de la cultura humana. Incluso cuando se crea que el derecho a la bigamia provee inicialmente de la divinidad, en este caso el tribunal determinó que la bigamia era delito y que se le podía condenar porque ese valor religioso no se aceptaba como un valor cultural en los Estados Unidos. No todo principio religioso se convierte en un valor cultural, pero no hay la menor duda que otros se convierten en valores culturales protegidos por la Constitución de los Estados Unidos. Espero haberte hecho pensar, espero haberte hecho reflexionar. La fe en el contexto cultural de Puerto Rico son valores protegidos en la Constitución. Por eso cuando te prohíban orar, cuando te hablen de la ideología de género, woke, y la imposición de la perspectiva de género, no es otra cosa que educar una nueva generación en valores culturales para que los valores que fueron protegidos históricamente dejen de existir y nuestra fe sea erradicada de nuestra sociedad. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo programa. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.